el sistema político entra en quiebra en cuanto que pues ya la mayoría de la gente pues pierde la confianza en las instituciones, entonces entonces lo que pide el sistema, pues claro, es una segunda transición hacia algo pues donde la ciudadanía pues tenga algo más que de participación y de control, ¿no? de todo este desmadre, de ese neocaciquismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, se trata de evitar el divorcio que hay entre lo que se llama clase política, es decir, que es una serie de políticos activos que son los que manejan la toma de decisiones y todas estas cosas, y luego el grueso, el resto de la gente, que meramente es una ciudadanía, ni siquiera ciudadanía, vamos, meramente pasiva, o sea que no figura para nada en política, más que en ir cada X años a refrendar pues uno u otro de esos partidos, ¿no? Para que sigan ahí pues manejando el cotarro, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, claro, habrá que replantearlo porque todo eso parte de la Constitución antigua y de una transición que se cerró en falso al margen de la ciudadanía porque no hubo proceso constituyente. Entonces simplemente en la trastienda de los partidos políticos pues se acordaron dar el poder precisamente a esos partidos políticos, instalarnos una monarquía, claro, toda una serie de decisiones que nadie ha participado en ellas más que darnos llave en mano esa constitución pactada, claro, entre el antiguo régimen Franco y los partidos políticos que tenían ya presencia, es lo que se les otorgaba, presencia en el nuevo juego democrático, ¿no? ¿Usted cómo cree que se puede crecer si no hay dinero? Bueno, crecer sí, el tema es ese, es que ahora lo que nos ha otorgado el sistema es el decrecimiento puro y duro. Quiero decir que el consumo de cemento ha pasado casi de 60 millones de toneladas al año a 16, ¿no? Entonces, claro, se ha desplomado, igual que el empleo, claro, por esto el monocultivo inmobiliario de este país, pues es lo que lleva, claro, a magnificar la crisis respecto a otros países de nuestro entorno, unido a que esa burbuja se siguió financiando una vez que devorado el ahorro interno, con cargo al endeudamiento exterior, y entonces la banca se endeudó frente al exterior y entonces pues es también la crisis financiera. Entonces, en ese sentido, no hay dinero de la noche a la mañana sin que la gente se entere muy bien por qué, ¿no? Simplemente es el giro, claro, que ha ocurrido, y por eso hay la sequía de créditos, claro, porque lo que prima es devolver eso, ir devolviendo pues esos compromisos de deuda privada básicamente, y entonces todo lo que se le otorga a los bancos pues va por ahí prioritariamente a eso, no va a dar créditos. Entonces, ¿qué alternativas propone usted para mejorar la situación? Hombre, alternativas es que yo veo que para que haya saneamiento económico tiene que haber saneamiento político en primer lugar. Entonces, claro, porque ahora pues nos ofrece como eso, Eurovegas o cosas de estas, pero dice, hombre, por Dios, es que más de lo mismo, pues no, si está todo el país lleno de ruinas modernas, de aeropuertos por ahí sin aviones, de cosas sin sentido, que son esos megaproyectos absurdos, donde han sacado tajada a más de uno, pero se han ido con la música a otra parte. Y vamos, en parte en Suiza estamos viendo, o donde sea, se han ido con la música a otra parte, y ahora hemos quedado el resto aquí, pues obligados a pagar los platos rotos de todo ese aquelarre. Entonces, volver a más de lo mismo, pues el que repunte otra vez este aquelarre especulativo, conlleva a saqueo, nuevo saqueo de lo público y de la ciudadanía, ¿no? Que es un poco estamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, en eso, yo creo que ha sido suficientemente fuerte lo que ha ocurrido para decir nunca más, y entonces claro que tenga que haber pues un saneamiento político y económico, entonces y sobre todo claro unas decisiones en todo esto pues más transparente, es decir, romper pues el oscurantismo que ha ocurrido
hasta ahora y vamos, crear instituciones que fomenten en vez de penalizar la participación de la gente, ¿no? ¿Usted cree que hay algún país o sistema en el que tendríamos que fijarnos? Hombre, en cosas muy elementales no hay más que mirar por encima de los Pirineos y decir, hombre, ahí hay una ciudadanía más activa y hay más participación social y tienen otros modelos inmobiliarios. Por ejemplo, hay países que no han vivido ni la burbuja inmobiliaria ni la crisis inmobiliaria, ¿no? ¿Por qué? Porque son países mayoritarios de alquiler, entonces tienen un stock en alquiler más de la mitad, masivo, entonces eso funciona con la demografía, la renta disponible, al margen pues de los altibajos de la coyuntura. ¿Qué países son esos? Pues Suiza y Alemania son los que más porcentaje de alquiler tienen, ¿no? Es que resulta que son países de capitalismo maduro, pero es que aquí hemos ido a un lugar pues, de ese caciquismo especulativo, los megaproyectos, etcétera. Pues bueno, es que han reventado la cosa desde dentro, ¿no? Porque entonces eso, en primer lugar, lo que digo, pues no hay ni que hacer la revolución ni descubrir la pólvora, sino mirar por encima de los Pirineos y hay otros modelos inmobiliarios más razonables, ¿no? Vamos, pero eso no quita luego pues todas las reflexiones de fondo de la crisis en general, a donde ha ido pues ese capitalismo financiero, que en ese sentido, como digo, lo de España es caricatura, pero el resto ha evolucionado también en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, si a Suiza pues, le va bien, es precisamente como paraíso fiscal, entonces país atractor de capitales del resto del mundo, entonces precisamente es eso, lo del desarrollo, todo esto es una cuestión posicional, entonces los países que ejercen pues como atractores, etcétera, y luego los otros pobrecillos que se les succiona pues el ahorro, entonces que tienen relación de intercambio desfavorable, etcétera, etcétera. Eso es lo que se ha generado pues una brecha que se ha abierto en el propio seno de la Unión Europea. O sea que lejos de haber cohesión social, que era lo que tanto se enarbolaba, pues para nada, lo que ha habido es una escisión precisamente entre los países endeudados y los acreedores, claro, sobre todo pues son los intereses de Alemania y Centro Europa los que han primado para apretarle las clavijas a los países deudores, que, como digo, bueno, en ese sentido habría que tirar de la manta y ver pues responsabilidades en general que lo tiene pues la propia marco institucional de la Unión Europea, los acuerdos de Maastricht, etcétera, que eran acuerdos, tenía yo un artículo antiguo que se llamaba Las lagunas de Maastricht, veías que hacía caso omiso de esa deuda privada, que es lo que en España se aumentó respecto al exterior, eso pues no estaba penalizado, hay hasta paraísos fiscales dentro de la Unión Europea como Luxemburgo, entonces tú dices, pero bueno, ahí cuela todo, pues parecía que colaba todo, hasta que ahora dicen, no colaba, entonces resulta ahora hay que devolverlo, y claro, aquí está haciendo pues un ajuste de caballo, que en la vida pues se había producido una cosa tan fuerte como lo que está pasando en este país, siguiendo un poco bajo la batuta del poder pues de los acreedores centroeuropeos, pues apretando las clavijas a un país en el que la pensión media pues estaba hasta por debajo de la de Grecia. Tú dices, pero bueno, entonces si son pensiones medias que son la mitad pues de Alemania, de Francia, tal, entonces hay que seguirlas rebajando. Entonces, bueno, igual si coges el salario horario, cualquier cosa, entonces para nada se estaba viviendo por encima de las posibilidades, como dice, lo que se estaba es dilapidando el dinero por encima, muy por encima de las posibilidades y con cargo al endeudamiento exterior en megaproyectos e inversiones especulativas, que es algo que nos ha llevado donde nos han llevado, ¿no? Pues, y entonces,